pero vamos a ver qué o qué características tiene el primordial, chicos. Va a tener un pocito. ¿Qué más tiene? Una capa de granulosa. ¿Qué más tiene? Y descansan sobre una membrana basal. ¿Así lo encontraron? ¿Sí? Entonces, si lo pusiera, ese rojito es el osito, ¿sí? ¿Y está rodeado de qué? De su capa de la granulosa y descansa solamente sobre una membrana basal. Aquí todavía no se les pegan los de la teca, ¿sale? ¿Sí o sí? Sí, profe. ¿Sí se alcanza a ver la diferencia de color, el rojito, el azul y el lapicito? Sí, profe. Sí. Después vamos a ver que hay otro, empieza a madurar. Aquí este es en etapa intrauterina. En etapa intrauterina, ¿quién permite las hormonas de maternas? Después tenemos un folículo que el primario. ¿Qué características tiene el primario? Tiene el osito. ¿Qué más tiene? Más de la granulosa. ¿Qué más? Membrana basal. Y ahora sí ya se le pega a quién. La teca. Las de la teca. ¿Sale? Vean cómo lo voy a dibujar. Está aquí el osito. Los de la granulosa, como empieza su reproducción, empiezan a generar un líquido que empieza a rodear a quien Al osito. al osito, efectivamente, descansa sobre su membrana basal y ahora sí se pega a quién es La teca. la teca. Ahora decimos solamente la teca, porque después vamos a ver que hay teca interna y teca ¿qué? Externa. ¿Sale? Hasta aquí vamos. Sí, profe. Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es ese como liquidito? Es un conjunto, ese verdecito, de glucosamínglicanos, proteínglicanos, mucopolisacáridos, sí, que es que algo que le permite la adhesión, ¿sale? Es una adhesión, es prácticamente lo que lo está rodeando, que es la zona pelúcida. Pero no lo vamos a decir así como tal, es nada más ahorita un liquidito, no lo mencionamos como zona pelúcida. ¿Sí, sí queda claro? Sí, profe. ¿Qué es lo que permite este líquido? Que no se separen de estas células de la granulosa. ¿De quién? Del osito, ¿sale? Después que tenemos un folículo secundario. ¿Qué es el folículo secundario? Es lo mismo, pero ahora ¿qué tiene más? ¿Qué le está apareciendo? ¿Más teca? Ah, ok, le aparece otra célula de la teca, efectivamente. Aquí le decíamos solamente teca, le aparece otra, entonces ya vamos a ver teca interna y teca externa. Pues es lo mismo que arriba, pero ya tiene que teca interna y externa. Y de las células de la teca aparece algo muy importante, el líquido folicular. ¿Dónde aparece ese líquido folicular? Haz de cuenta que está el osito. ¿Qué tiene alrededor? ¿Su zona qué? Pelúcida, ¿se acuerdan? Aquí están las células de la granulosa, pero entre ellas empieza a aparecer una cavidad. Se me olvidó mencionarle, chicos, el primario es
etapa hasta prepuberal. ¿Qué significa? En etapa intrauterina podemos encontrar primordial y primario. Con estos son con los que nacen, ¿sale? Y aquí empieza la estimulación que hormonal inicia la pubertad, entonces las hormonas permiten que éstas continúen su desarrollo. ¿Qué significa? Cuando nacen se quedan en un stand-by, ¿sí? Es decir, están esperando la señal, su conexión es inestable, entonces hasta que llega la conexión hormonal de la madre es cuando empiezan a continuar su desarrollo. Empieza a aparecer esa cavidad, esta cavidad, ¿cómo le voy a llamar? Antro, ¿sí? ¿Qué les venden en el antro? Bebidas. Líquido. Líquido folicular, bebidas, ¿cómo le llaman? Licor folicular, ¿sale? ¿Qué tiene el antro? Así no se les olvida. ¿Qué tiene el antro? Licor folicular. Licor. Entonces, ¿por qué es de importancia esto? Porque, pues bueno, ese antro, ¿cómo va? ¿Qué quieren las mujeres? Más. Más y más. ¿Y más qué? Licor Folicular. folicular, más licor folicular, y entonces, ¿qué va a pasar? Ese antro se empieza a llenar, y ya no es secundario. Ahora, ¿cómo le vamos a llamar? ¿Folículo qué? Maduro o de Von Graf. ¿Sale? ¿Qué tiene? Obviamente ahorita lo vamos a anotar. Tiene al osito. ¿Alrededor qué tiene? Una pelusa. Entonces, efectivamente, los voy a ir anotando aquí. Tiene al osito, ¿sí? Y ahí le vamos a dejar que está detenido en metafase 2, porque al mismo tiempo la ovogénesis se detiene igual que en estos. Empieza aquí y se detiene al momento del nacimiento. Cuando inicia la pubertad, esta flechita es la pubertad, de que ya se activó el eje, empieza a activarse y también la ovogénesis, van de la mano. Después, alrededor, ¿qué tiene? Estos de maduro es para que ya sea que fecundado. Cuando se van de antro de tardeada, que dicen, ay, me voy a poner bien bonita y hasta me llevo a mis chaperonas. Son estas células, ¿sí? Pero bueno, no le vamos a poner así, sino ¿cómo le voy a llamar? Ya tiene el osito, ya está lista para la fecundación esta princesita, porque todos son X, ¿verdad? Ya le apareció ¿qué? Peluche en el estuche, ¿cómo le pongo? Una pelucida. Eso. Y después que tiene alrededor una tiara, pero no le pongas tiara. Tiene unas células que la rodean y parece como si fuera una corona. ¿Qué? Radiada. Radiada, va alrededor. ¿Sale? Seguimos teniendo más células de la granulosa. Aquí sí se ponen buenos signos de células aquí. Y otras me formaron que como que quedamos en el otro. Aquí me faltó poner las células de la crica externa y crica externa. Acá creo que le tendré que poner también. De crica interna y crica externa. ¿Es un folículo? No. ¿Qué? Es que se llenó de qué? Y esto se sigue llenando de globos y llenando hasta
qué? ¿Cómo se le llama cuando blanca? Perdón. No, la expresión no, la expresión se va, ¿qué creen? Se va con su corona radiada. Esto que les puse aquí se llama el cumulus, o también llamado estigma. Es un estigma. ¿Conocen el estigma? Bueno, se viene, estamos de las cargas de las constricciones que siempre está sacando. Este es un estigma. Es un estigma de la sociedad. Que es una cicatriz o donde se ahí es donde se va a levantar. ¿Quién está? Quedamos que es él. No. Estas de acá, ¿quiénes son? Las de la granulosa. Y el canal que tenemos por fuera internal y externo. Bueno, en este siglo de los 2000 que se empezaron su desarrollo celular, solamente uno va a alcanzar a ovular. Entonces tenemos lineal, primario, secundario. ¿Sí? Eso. Aquí les voy a hacer un pequeño flujograma, pero se alcanza a ver. Tenemos a la aorta abdominal. La aorta abdominal. Entonces esa aorta es lo que nos da como rama la ovárica o nadal. ¿Sí? ¿Por dónde les dije que pasa? Exactamente, vean los planos de aquí. Por el ligamento infundido. Sí. Después llega donde al hilio y hace 15 ramificaciones, 15 ramas. ¿Vale? Una rama que es la tubaria, una rama que es la uterina, y así varias. ¿Vale? ¿El drenaje cómo va? El drenaje se va por la vena ovárica. Acuérdense que la izquierda se baja a la renal izquierda. ¿Y la derecha dónde se va? A la vena cava inferior. A la cava inferior, efectivamente. ¿Vale? Los linfáticos, igual que en el hombre, los linfáticos se van a los ganglios ¿qué? Aórticos o yuxtaórticos. Y muy importante, la inervación. ¿Cómo es la inervación? Es a través igual de un plexo que tiene su propio nombre, que es el plexo ovárico, que es del simpático. ¿Vale? Quienes lo leyeron, vean en esto, resumimos todo lo que es anatomía e histología del ovario, en menos de hora y media. ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, profe. Entonces, ¿qué vamos a ver a continuación? Voy a ponerle un poquito de pausa para cambiarle la imagen.
La dejé ahí, la montoné un poquito para que sea en una sola foto lo de horarios. Y después no sea con otra. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, profe. ¿Seguros? Hablen ahora o cállenme para siempre. ¿Qué sigue? ¿Qué tenemos que ver a continuación? ¿Las qué? Trompas o tubas, o también llamadas, ¿qué? Salpinges. Salpinges, es lo más correcto, así es como las conocemos. ¿Qué son? Las estudió Gabriel Falopio, también se les llaman oviductos, porque por ahí ¿quién va a ir? ¿Quién va a caminar? El óvulo, que ya se ovuló, ¿sí? Ya quedamos que es una ovulación, que se da una ruptura folicular y se libera ¿quién? Al osito con su zona pelúcida y su corona radiada, ¿sí? Eso luego es pregunta de todos los exámenes, ¿eh? ¿Qué son estos oviductos? Conductos, músculo, membranosos. ¿Qué significa? Prácticamente es puro ¿qué? Músculo. ¿Tienen de longitud cuánto? De 10 a 12 centímetros. Y su diámetro va a ser muy variable. Puede ir de 2 a 4 milímetros. Hasta llegar en la porción ampular y fimbrial, tener una dilatación de hasta 8 a 9 milímetros, ¿sale? Tiene dos ostium. ¿Qué es ostium? Aquí está en el útero, se introduce y tiene aquí un ¿qué? Un hoyito, ¿no? Como si fuera un popote, aquí tiene un hoyito y acá al final ¿qué tiene? Otro hoyito. Un ostium, ¿hacia dónde va a estar? Hacia el útero. Hacia el útero, y otro le dicen ostium abdominal o también pélvico, ¿sale? Cualquiera de los dos está bien dicho, ¿sale? Y vamos a ver que tiene 4 porciones. ¿Cuáles son esas 4 porciones? La ampolla especial, ístmica, ampular y infundibular. Primero, intramural, perdón, o intersticial. Porque está dentro de quién? De las paredes de quién? Del útero. Del útero. Después nos continuamos y tenemos ahora sí al istmo, ¿no? La porción ístmica. Después viene la porción ampular o ampolla. Y por último la infundibular. ¿Sí? Si yo les dibujara aquí, este es el cérvix del útero, aquí empezarían las tubas. Comparto su cansancio, que están desvelados, etcétera, etcétera, pero ahora sí que conecten su cerebro, hagan conexiones. También me desvelé estrenando Elden Ring. Entonces vean, esta es la cavidad uterina y aquí empiezan las tubas, ¿sí? Por decirlo así, lo voy a poner con este otro color. Esta porción atraviesa las paredes ¿de quién? Del útero, ¿ya vieron? Para comunicarse con la cavidad uterina. ¿Esa porción cuál sería? Intersticial. Intersticial o intramural, porque va en todas las paredes. Después viene como que se angosta, ¿no? Dice se angosta y después
empieza a dilatar. Esta sería la segunda porción, ¿no? Esta sería la primera. Esta sería la segunda. 1, 2. La tercera, ¿cuál sería? Rosa. Bueno, cuando se dilata. Se le hace gruesa, dice Fer. Entonces, efectivamente se empieza a ensanchar. ¿Y cómo se le llama a esa porción? Ampular. Ampular. ¿Qué importancia tiene esa porción ampular? Se da la fecundación del ovocito. Así es, esa es la tercera porción, y en la ampolla de tubárica es donde se lleva a cabo la fecundación, y por último tenemos la infundibular, o también llamada la porción fimbrial, donde están las fimbrias, que son esas como prolongaciones digitálicas, como si fueran deditos, ¿sale? Este es un dibujo muy burdo, ¿sí? Acuérdense que esto lo puse así más grande porque imagínense, esto está hacia adelante el útero y estas hacia donde se van, hacia atrás. Entonces, si lo viéramos así, como si yo fuera ya casi dibujante en 3D, por eso lo hice un poquito más grande. ¿Y aquí estaría quién? No, bueno, no. El ovario, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el polo superior tenía su ligamento tubo ovárico? Acá atrás estaría el útero ovárico, ¿sí? Y vean, en cuanto se da la ruptura folicular, es decir, aquí se rompe, tiene que ir por mecanismos de citoatracción y de adhesión celular. Estos migran y se van a la cavidad de la tuba, ¿sí? No se va y cae aquí a lo que es la cavidad pélvica. Esto hueco comunica. Y si yo les pusiera que acá está la vagina, ¿sí? Y después estaría acá la vulva, ¿qué significa? Ustedes, las mujeres, tienen una comunicación virtual desde el exterior hasta lo que es la cavidad, ¿sale? Obviamente las características anatómicas, fisiológicas y de microbiota evita que toda esa comunicación sea directa. No significa que si yo soplo desde acá abajo les voy a inflar el abdomen, ¿verdad? No pasa así, sino que esas son cavidades virtuales. Pero, ¿qué es lo que les quiero ejemplificar con esto? Que una vez que se da la ovulación, esto tiene que ir por aquí, sí, y meterse a la cavidad de quién, a la luz de quién, De la salpinge. de las trompas, de las salpinges de las trompas, efectivamente. ¿Sí quedó claro eso, chicos? Sus porciones. Profe. Vamos a ver histológicamente qué es. Músculo. Por fuera, sí, efectivamente tenemos una serosa. ¿Por qué serosa? Porque todo lo que tenga que peritoneo, ¿cómo le vamos a llamar? Serosa. Entonces, ¿sí se acuerdan que les había dicho que caía el ligamento ancho, que era peritoneo, y que lo recubre? ¿Sí? Sí. Entonces, esa es la serosa. Entonces, ¿cómo le ponemos la serosa? ¿Qué es? Peritoneo, y es ¿quién? El ligamento que Ancho. ancho. ¿Cómo le llamamos al ligamento ancho que está en la porción de la salpinge? ¿Cómo le llamamos a eso? Meso, ¿se acuerdan? Entonces sería meso, ¿qué? Helio. Mesosalpinx, porque es de la salpinge, ¿sí? Tenemos la capa más gruesa, que es ¿cuál? Muscular. Capa circular interna y otra externa, longitudinal. Las dos capas, circular interna y longitudinal externa, ¿sale? ¿Y la mucosa cómo es? Con pliegues. Con pliegues. Y la describimos el epitelio, ¿cómo es? Cilíndrico simple. Hay cilíndrico simple, así lo definimos como un cilíndrico simple, pero ahí vamos a ver, ¿sí? Que hay cilíndrico
Le vamos a poner ciliadas para confundirnos. Sí, hay también simples, que son las intercalares. Porque si hay ciliadas y estas están en medio, ¿qué vamos a tener? Unas No que ciliadas. no ciliadas, efectivamente. ¿Sale? Que estas son más que cúbicas. Y estas son secretoras. ¿Qué secretan? Moco. Y se dice que también tienen microvellosidades. ¿Sí? Entonces hay tres tipos de células. Cilíndrica, un epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Unos no ciliados, y entre ellas intercalares. ¿Para qué son esos cilios, chicos? Para una vez que introduzca el óvulo, ¿sí? Sí, que se vaya a fecundar, lo esté ¿qué? Moviendo. Arrastrando, sí, efectivamente lo va a arrastrar como movimiento, sí, para que llegue a donde la porción ampular y ahí sea fecundado, y una vez fecundado mandarlo a la caja de muñecos, que también se le llama ¿qué? Útero, ¿sí? Sí, sí. Simplemente. Doctor, al ser músculo también pueden moverse mediante perístasis o solamente por los cilios. Sí, sí, también las contracciones y los movimientos ciliares son los que facilitan. Si yo les pusiera la luz bueno, primero si se las presentara, la luz estaría así. De luz casi no tiene nada. Se va haciendo más ancha y más grande conforme llega la porción fimbrial, pero más o menos así es la luz. Y quedamos que tiene que circular, ¿qué? Interna. Circular interna, serían las fibras circulares. Y una que Longitudinal externa. así es. Y por fuera, ¿qué tendríamos? ¿A la qué? Serosa. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso, chicos? Sí. La irrigación, muy importante. La ovárica hace una rama que le da irrigación a quién, sería la tubaria ¿qué? Externa. Externa, y la uterina le da a quién. Entonces tenemos tubaria, rama de quién, La ovárica. rama de la ovárica. Tubaria interna, que es rama de quién, De la uterina. de la uterina. ¿Vale? ¿Dudas o preguntas? Profe. Entonces, para la siguiente clase fíjense, de genitales internos, ya vimos ovario, ya vimos tubas, lo único que nos falta es quién, útero, y quién, Vagina. vagina, ¿sale? Entonces, después del examen del viernes vamos a ver lo que alcancemos, chicos. Me avisan cuando falta un minuto, por favor. Entonces, aquí les voy a ir adelantando un poquito acerca de lo que es útero. Pues me dicen cuando sean 2 minutos, por favor, no uno. ¿El útero qué es? ¿Es un órgano qué? Impar. ¿Qué es piriforme? ¿Qué significa piriforme? Que tiene forma de pera. Y es puro músculo. ¿Músculo de qué tipo? Liso. Sus dimensiones en la etapa reproductiva es lo normal, 6 por 4 por 3. Cuando ya son multíparas, esto es en las nonlíparas. Cuando es multípara, llega a ser
consta de 8, ¿sí? Por 6, por 5, ¿sale? Pero este es en la etapa reproductiva. Literal, aquí está la sínfisis del pubis, por detrás de la sínfisis del pubis, ¿quién está? La vejiga. La vejiga, efectivamente, ¿sí? Y aquí le ponemos su uretrita chiquita, ¿sí? Por detrás, ¿quién está? La vagina. Y por último, ¿quién tenemos aquí? El recto. Al útero, ¿verdad? Aquí tenemos al útero con su cervix y que está dobladito hacia adelante. Sí, está dobladito hacia adelante, efectivamente atrás. Sí tenemos aquí a la vena cacaria. Correcto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es de importancia esto? Vean, ¿se acuerdan que caía el ligamento, el peritoneo? Después forma aquí casi no hay espacio, vean, aquí se pega, casi que está pegada con la vejiga, lo cubre, y acá atrás sí hace un espacio. Ese se llama fondo de saco. Aquí ese huequito. ¿Sí lo vieron? Aquí cómo se hizo este rebordecito del peritoneo. ¿Sí? Sí. Porque luego por querer dibujar no la ven. Y aquí atrás estarían hacia arriba y hacia atrás. ¿Quiénes? Las Las alfinges. alfinges. Y aquí estaría ¿quién? El ovario. ¿Sí? Sí, Sí, o sí. Entonces es de importancia este fondo de saco peritoneal, fondo de saco de Douglas, o posterior, se le llama fondo de saco posterior o de Douglas, porque aquí anterior está muy adosado, está pegado. ¿Qué significa adosado? Está pegado, prácticamente está pegado a vejiga con el útero, ¿sale? Entonces, ¿cómo podemos decir que está? Si está flexionado hacia adelante, vean, está flexionado, está hacia adelante, ¿cómo le llamo? Lo normal es que esté en ¿qué? Anteroflexión o le dicen anteverso flexión o anteroflexión, ¿sale? Es que lo tiene hacia atrás, lo tiene dobladito, se decía eso antes que era que causante de esterilidad, ya se comprobó que no es cierto, ¿sale? Entonces sus relaciones por delante, ¿a quién tiene? A la vejiga. A la vejiga. Por detrás, Al recto. A la la cara posterior, por Detroit, ¿a quién tiene? Al recto. Por abajo, ¿a quién tenemos? La vagina. Y a los lados, ¿a quién tenemos? A las trompas uterinas. A las asas intestinales. Y sí, un poquito a las tubas. ¿Vale? Y vamos a ver que tiene 3 porciones. Ya lo había dibujado más o menos. Pero vean, aquí estaba el cervix. Después del cervix que viene el cuerpo. Y esta unión se le llama como. Aquí tengo que todo esto es el cuerpo. Todo esto. Esto de acá arriba es el fondo. Esto es el fondo. ¿Sí queda claro? Sí. Todo esto, ¿quién es? Cervix o cuello. Y aquí esta unión entre el cervix y el cuerpo, ¿cómo se le llama? Istmo. Y con el mismo código de colores, vean, el cervix tiene una porción que Vaginal. intravaginal y otra supravaginal, ¿sale? ¿Sí o sí? Sí, profe. Ahora vamos a ver que tiene capas. Bueno, su cavidad uterina es una cavidad uterina virtual. Pues vamos a ver que está lleno
un epitelio muy especializado. Es una cavidad uterina triangular, ¿sí? Con base superior, ¿sale? Esa es su cavidad. Entonces ya tenemos cuáles son las tres porciones: cuerpo, istmo y cervix. ¿Y que les puse así como triangulito? ¿Quién es? Tu cavidad uterina, que es una cavidad virtual, y acá se comunican, ¿recuerdan con quiénes? Aquí quiénes se Con metían, las las salpinges o las tubas, ¿se acuerdan? Entonces, vamos a ver que las capas, ¿cuáles son? Endometrio, miometrio y perimetrio. La serosa, ¿qué es esto? ¿Se acuerdan que era puro qué? peritoneo. Peritoneo, que es puro, después que puro músculo, ¿no? A la que está por fuera, metrios, que es de matriz, útero, que es matriz, útero es de matriz. Entonces, serosa le voy a llamar también perimetrio. ¿Quién es el perimetrio? La capa serosa, efectivamente. Entonces decimos perimetrio es serosa, puro tejido conectado, es decir, puro ¿qué? Peritoneo. Profe, ya faltan Al 2 músculo, minutos. ok, al músculo le voy a llamar miometrio. Mios, que es músculo, metros, que es de la matriz. Y por dentro, entonces aquí este es músculo. A la mucosa, ¿cómo le voy a llamar? Siempre por dentro. Endometrio, la mucosa. ¿Vale? Esta tarea sí es para el viernes, para terminar lo de lo de útero. Me van a poner las proporciones en las etapas, es decir, en la etapa intrauterina, infancia, etapa reproductiva y el climaterio. ¿De quién? Las proporciones del cervix, ¿con quién? Con el cuerpo, ¿sale? Y la otra tareita me van a poner los ligamentos. Fíjense, ligamentos de fijación, no es lo mismo lo que lo ponga fijo, los que le den sostén y los que le den suspensión. Es que los encontré más o menos igual. Bueno, vamos a ver. El sostén, que es, a lo mejor se queda ahí, no está duro fijo, pero sí permite que se desplace. Sin embargo, los de suspensión que permiten es como los amortiguadores, que sí se mueva, pero regrese a dónde, a su posición. Así es. Y con esto prácticamente, y la irrigación, vamos a ver y viendo esto, nos faltaría